Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Antes de empezar, esta historia no es mía ni los animes mencionados a sus respectivos creadores, solo la edición del video es de mi propiedad. El creador de esta historia es Eulcom y los links está en la descripción. Capítulo 1. Por falta de un hijo. Texto del capítulo. Inko estaba sentada en la sala de espera del hospital con una gran sonrisa en su rostro. Este no era el hospital más prestigioso de la zona, pero tenía las tarifas más bajas de inseminación artificial en la zona. Había corrido en cuanto la llamaron. Encontraron a alguien que coincidía con sus preferencias bastante rápido. Había oído que podía tardar semanas, pero apenas tardó 3 días. Por otra parte, lo único que pidió fue a alguien con genes bastante recesivos de la lista de peculiaridades especializadas. En otras palabras, esperma que permitiera que el niño fuera prácticamente como ella, pero con una peculiaridad fuerte o útil, por si acaso. También les pidió que se aseguraran de que no tuvieran ninguna enfermedad genética grave. Después de todo, no quería un bebé enfermo. También pensó que si tenía un hijo que se pareciera a ella, con un don fuerte, tal vez Hisashi no se enojaría tanto con ella por tomar una decisión tan importante sin él. Ella realmente quería un hijo y Hisashi nunca dijo si lo quería o no, solo que físicamente no podía tener uno. Ella pensó que era un tema delicado y lo dejó estar, pero ahora se preguntaba cómo reaccionaría él a su decisión. No, todo irá bien. Aunque no esté tan emocionado como yo, seguro que puedo convencerlo de que me lo quede, murmuró Inko. Inko Midoriya. Llamó uno de los médicos. Ella corrió hacia nosotros y se sentó felizmente en una de las sillas para pacientes. Muy bien, señora. Como seguramente escuchó por teléfono, encontramos espermatozoides que se ajustan a sus preferencias. Encontramos a alguien con una peculiaridad, genes altamente recesivos y mínimas preocupaciones genéticas. Es ciudadano japonés, de cabello y ojos negros. Las únicas enfermedades genéticas registradas son el insomnio y las migrañas. ¿Le parece bien?, preguntó el médico, leyendo el portapapeles que traía. ¿Dice qué tan graves fueron las enfermedades?, preguntó Inko. El insomnio se puede tratar fácilmente, las migrañas pueden enfermar gravemente a la gente, y ella no querría eso para su bebé. Solo que su gravedad se ve influenciada por factores ambientales. Ruido, estrés, dieta, etc., explicó el médico. En ese caso, solo tenemos que evitar lo que lo desencadene. Bien, iré con ellos, murmuró Inko, hablando hacia el final. ¡Genial! En ese caso, solo necesitamos pedir cita, exclamó el doctor. Bueno, eso es conveniente, murmuró el doctor después de unos momentos de hacer clic en la pantalla. ¿Qué pasa, doctor?, preguntó Inko confundida. La reserva para comer mañana acaba de cancelarse. Es muy raro que haya cancelaciones completas para algo así, murmuraron. Lo tomaré, gritó Inko alegremente, prácticamente vibrando de alegría en su asiento. El médico simplemente se rió entre dientes y concertó la cita. A la hora de la cena del día siguiente, los vecinos entrometidos de la familia Midoriya se asomaban a sus puertas o contenían la respiración y aguzaban el oído. Nunca antes se había oído una discusión tan fuerte entre la pareja de enamorados de la casa de al lado. Uno de ellos podría haber jurado haber oído algo sobre un niño, otro dijo que había oído algo sobre el sospechoso hospital local, el que se atrevió a poner volantes de donación de esperma cerca de las escuelas secundarias, pero todos concluyeron que, pasara lo que pasara, Hisashi estaba furioso. Apenas una hora después de que cesaran los gritos, el llanto de Inko seguía presente, el hombre irrumpió por la puerta principal, con la maleta en la mano. Su rostro estaba teñido de rabia mientras salía furioso del complejo de apartamentos, murmurando algo sobre odiar a los niños llorones. El hombre nunca fue visto nuevamente. No te preocupes, cariño. Mamá te sigue queriendo, aunque no tenga un papá con quien criarte, susurró Inko en la noche, con lágrimas aún corriendo por su rostro. Los amaría, aunque le quitaran todo. 9 meses después, nació un niño de cabello verde oscuro que se desvanecía a negro en las raíces. Sus ojos verdes brillaban como esmeraldas, y las pecas formaban diamantes en sus mejillas. Inko lo llamó Izuku. 4 años y medio después, Izuku corría alegremente por el parque, abrigado con ropa de invierno y balanceándose con su nuevo juguete Olmix.
Los demás niños reían y jugaban con él, usando sus propios juguetes como compañeros y villanos de su cuento de hadas. Su madre estaba charlando nuevamente con uno de los vecinos mayores, sin mirar cuando Izuku chocó de cara contra el pecho de alguien. Llevaban varios bolsos y mochilas diferentes colgados del hombro y fruncían el ceño. Olían fatal. Más rápido de lo que él podía reaccionar, el villano lo levantó y presionó una mano con forma de cuchillo contra su garganta. El hombre miró fijamente a los héroes locales mientras hablaba. «Vete. Suéltame, o el niño muere», gruñó. Los otros niños gritaron y corrieron hacia sus padres, quienes rápidamente abandonaron el lugar. Presa del pánico, Izuku intentó tirar de la mano cerca de su garganta. No se movió. Los héroes estaban allí de pie, hablando por sus comunicadores. Poco a poco, su cuerpo empezó a arder. Pasaron los minutos, el villano lentamente comenzó a retroceder con Izuku y la incomodidad cesó. En cambio, un calor constante emanó de él. Se expandió rápidamente, e Izuku pudo sentir a cada persona en su rango. Un círculo dorado marcaba el suelo donde se detenía el aura cálida. Al observarlo con curiosidad, Izuku se dio cuenta de que todos habían dejado de usar sus dones. Sin embargo, también se dio cuenta de que estaba muy cansado y le dolían los ojos. El hombre tras él tenía un aura fría en el centro, y algo en su interior le decía a Izuku que podía deshacerse de ella si quería. Pero parecía ser parte del hombre, así que la dejó estar. En lugar de eso, cerró sus doloridos ojos, completamente inconsciente del brillo rojo que emitían. Tampoco era consciente de que los héroes fuera del círculo estaban recuperando sus peculiaridades. El villano entró en pánico cuando las peculiaridades de los héroes regresaron y las suyas no. Dejando caer a Izuku, se dieron la vuelta y corrieron hacia los callejones con la esperanza de perder a los héroes. De inmediato, todos los héroes, menos 3, salieron en su persecución. Los 3 restantes trabajaron juntos para calmar a Inko, que estaba paralizada por la sorpresa, cuyas lágrimas se detuvieron en cuanto apareció el anillo dorado, y para llamar a los paramédicos de Izuku, quien aún no se había levantado del suelo. La respiración agitada de Izuku era la única razón por la que sabían que todavía estaba consciente. En cuanto a Izuku, su pánico se debía al agotamiento absoluto que sentía. Sabía perfectamente que era por su don, y qué sorpresa. Por fin lo tenía. Pero que lo supiera no significaba que pudiera detenerlo. De hecho, cuanto más entraba en pánico, más parecía reaccionar su don, absorbiendo más energía y volviéndose aún más fuerte. Lentamente, un nuevo héroe con una mutación de toro se acercaba sigilosamente. Eran los únicos que no se veían afectados por la mutación. O eso creían. Todo iba bien hasta que agarró a Izuku, completamente inconsciente de que el cuerpo del chico emitía un segundo campo de borrado mucho más potente. Era ceñido y no se veía ningún brillo. Izuku observó horrorizado, gritando, cómo el don del héroe, que constituía más del 50% de su ADN, era borrado. El don de Izuku era un auténtico borrado, capaz de borrar cualquier don o efecto de don existente. Observó cómo el pelaje, la piel, las pezuñas, los cuernos, los músculos, las orejas, el cráneo y más simplemente desaparecían del hombre. Y eso era solo lo que él podía ver. Observó cómo su cuerpo caía sin vida y ensangrentado al suelo. A lo lejos, podía oír los gritos y llantos de su madre y los demás héroes a su alrededor. Su visión se volvió negra, su peculiaridad finalmente tomó lo último de su energía disponible y lo obligó a desmayarse. Mientras tanto, los héroes y paramédicos entraron en pánico. Se apresuraron a recoger al niño ahora que su don había desaparecido y llevarlo al hospital. Se sorprendieron al descubrir que los supresores de don no impedían que los emisores fallaran al contacto. Se instó a Inko a seguir la ambulancia hasta el hospital más cercano, mientras los héroes llamaban a la policía para explicar la muerte del héroe y organizar la recuperación del cuerpo. Esa tarde fue una tragedia para todos los involucrados, y un joven quedó marcado de por vida. Capítulo 2. Inko es una mentirosa. 2 días después, Izuku e Inko regresaron a casa en tenso silencio. Las enfermeras, los médicos e incluso los policías explicaron que la muerte del héroe no fue su culpa. Afirmaron que las activaciones descontroladas de los dones, sobre todo las primeras, ocurren con frecuencia. También explicaron que el estrés y las emociones intensas tienden a desencadenarlas aún más, volviéndolas erráticas y más peligrosas de lo habitual. Eso hizo que Izuku se sintiera mucho mejor por lo sucedido, pero su madre nunca dejó de fruncir el ceño. No había hablado con él en todo el día. Tampoco lo visitó en el hospital mientras se recuperaba. Pero quizá solo estaba trabajando. Como cuando él tenía que quedarse en la guardería y jugar con Kacchan entre semana porque mamá estaba ocupada ganando dinero. Sí, tenía que ser eso.
Después de todo, mamá dijo que amaría a Izuku pase lo que pasara. Lo prometió. Resulta que Inko era un mentiroso. Esa tarde, le colocó unas coloridas bandas metálicas en los brazos. Eran esposas anti-Kirk, y no podía quitárselas. Nunca. Ella gritó y chilló, llamándolo villano. Daba miedo, quizá incluso más que el villano. Le lanzó objetos, con y sin su don. No podía jalarlo con él, ya que se anulaba al contacto, pero si lo usaba, el impulso del objeto lo golpearía de todos modos. Ya no le permitían llamarla mamá, no le permitían tener una peculiaridad, no le permitían decirle a nadie que tenía una peculiaridad y no le permitían decirle a nadie que ella lo estaba lastimando. Si lo hiciera, dijo que lo echaría a la calle. Al día siguiente, cuando sus amigos le preguntaron si su don había aparecido, dijo que no tenía ninguno. Ese día, se convirtió en Deku. Kacchan empezó a portarse mal y todos dejaron de jugar con él. Pasaron las semanas. Los profesores empezaron a culparlo de todo y a excluirlo de las actividades de clase. Les decían a los demás niños que tenían razón al golpearlo. La amable señora de la floristería dejó de hablarle, el anciano de la panadería se volvió tacaño. La tienda empezó a cobrarle de más por todo, pero solo a él. Inko le puso candados a los armarios y al refrigerador. También tiró sus medicamentos para la migraña y el insomnio. Ha tenido migrañas casi constantes durante semanas. Cuando ella empezó a destrozar sus juguetes, él decidió venderle su vieja computadora portátil a su mercenario. Lloró cuando lo hizo, pero era mejor dárselos a alguien que los cuidara que dejar que su madre los destruyera. Hizo los intercambios después de la escuela por toda la ciudad durante la segunda semana. Luego, escondió el dinero en una vieja mochila que usaba para las excursiones escolares. No fue hasta la cuarta semana que se dio cuenta de que su sensación de casi inanición no se debía únicamente a que su madre se negaba a alimentarlo. Había encontrado suficiente comida para una comida estándar hurgando en basureros y cubos de basura cuando la mayoría de la gente dormía, pero no había estado ni cerca de estar lleno hasta que comió el doble. Se curó mucho más rápido que antes, y sanar requiere energía, así que esa podría ser la causa. Sin embargo, algo le decía que no era así. En cualquier caso, con el paso de las semanas y los meses, fue aprendiendo poco a poco en qué callejones podía y no podía buscar comida, y qué personas sin hogar estaban dispuestas a compartir sus rutas, generalmente si tenía algo interesante que intercambiar de la playa de basura. Aprendió que necesitaba el doble de comida para sobrevivir. 2 veces y media para estar sano, y probablemente el triple si quería usar su don. Al principio, Izuku odiaba tener que ocultar su don. Quería aprender a controlarlo para poder ser un héroe clandestino como Eraserhead. Olmig seguía siendo su favorito, pero Eraserhead le seguía de cerca. Pero una vez que se acostumbró a las calles, empezó a oír susurros en los callejones más peligrosos. Primero, se trataba del Shia Saikai, uno de los pocos grupos yakuza que quedan en Japón. El heredero del jefe buscaba a un chico con un don fuerte de tipo borrador. Algo sobre fabricar balas de borrado de don. Entonces, fue esa espeluznante secta sin don la que intentó reclutarlo. Umarise también buscaba usar su don como arma. Entonces los matones de HPSC empezaron a preguntar por la zona, casi lo meten en problemas con Inko, sobre un niño borrado. Dijeron que querían entrenarlo para ser un héroe, pero bastaron unas cuantas búsquedas a fondo en internet para descubrir lo sospechosos que eran en realidad. A partir de ahí, la cosa se puso aún más aterradora. Al parecer, el diputado aún existía y lo querían muerto. Llamaron a su peculiaridad una delicia y una abominación. Y al final, el hombre del saco del underground lo quería vivo o muerto. Así que Izuku decidió ocultar su don y su existencia. Eso también significaba que nunca podría escapar de Inko. Un niño sin peculiaridades, e incluso un niño con una peculiaridad villana, no sobreviviría en el sistema de acogida. Una vez que cumplió 10 años, Izuku tuvo más energía para explorar áreas más grandes de la ciudad. Ahora tenía una ruta de búsqueda de comida que le proporcionaba suficiente para sobrevivir, incluso se estaba acercando a la salud, de manera regular y estaba usando la vieja computadora portátil de Inko para aprender autodefensa básica. Una vez que aprendió eso, empezó a observar y absorber el estilo de lucha de varios héroes, especialmente de los héroes clandestinos. La mayoría de las veces, tenía que recurrir a ver sus batallas durante sus rondas de búsqueda, ya que no había muchos vídeos de ellos, pero se las arreglaba. Así fue también como aprendió a hacer parkour. Acumuló la fuerza necesaria rebuscando y o limpiando restos de la playa de Takoba. Obtuvo el sigilo necesario escabulléndose o evitando a Inko, sus matones y la turbulenta vida nocturna de Musutafu.
Fue ese año que recibió la sorpresa más agradable y sorprendente de sus 10 años de vida. Le había pedido a Inko su certificado de nacimiento, pues necesitaba una copia para una excursión de su clase. Por una vez, el profesor olvidó destruir su solicitud. Lo que le sorprendió no fue el certificado en sí, sino la identidad de su padre. Aizawa Shouta, Ton. Borrado. Puede borrar temporalmente el don de quienes mira. El efecto termina al parpadear. Además, como el hombre aparece en su certificado, significa que aún conservaba la patria potestad. Su padre era Eraseread. Uf, ¿para qué cojones sonríes? ¿Y si tienes padre? No es que quiera un hijo sin peculiaridades como tú. Probablemente no te pareces en nada. Ha pasado más de una década, ni siquiera recuerda que existes. Puede que ya tenga su propia familia, se burló Inko, dándole una bofetada. Oh, cómo deseaba poder refutarla. Tenía una peculiaridad, pero revelársela al hombre lo involucraría en el lío de Izuku, y era imposible que un héroe clandestino, ni siquiera siendo el número 1, pudiera desmantelar 3 sindicatos del crimen organizado, una secta y la comisión de héroes. Quería ser un hijo, no una carga. Aparte del cabello más oscuro, Izuku se parecía casi exactamente a Inko, y dudaba que ese hospital sospechoso le hubiera dicho alguna vez al héroe que había nacido. Es probable que ni siquiera recordara que había donado el esperma. Izuku también había encontrado una o dos fotos, borradas casi instantáneamente, de Eraseread, donde parecía llevar un anillo. Izuku no quería ser una carga para su ídolo ni para su familia, y definitivamente no quería arruinar su vida. Una vez más, se quedó atrapado donde estaba, escondido. A los 12 años entró en la escuela secundaria. Kacchan estaba empezando a comprender que sus explosiones nunca lastimaban a Izuku. Había estado maldiciendo y gritando sobre cómo Izuku era un mentiroso y debía tener un don. Izuku guardó silencio. Se negó a mentirle a Kacchan y decirle que no tenía uno, pero era demasiado peligroso para él admitirlo. Un día, durante el almuerzo, por fin pudo acceder a los laboratorios de ciencias. Al poner una gota de su sangre bajo el microscopio, finalmente confirmó sus sospechas. Cada hebra de su ADN podía eliminar peculiaridades, incluso su sangre. Sin embargo, como efecto secundario, sus células morían a un ritmo acelerado. Para contrarrestarlo, su cuerpo regeneraba estas células con la misma rapidez. Así fue como pudo sanar y desarrollar músculo tan rápido. Su cuerpo ya lo estaba sanando constante y pasivamente. Por eso, también necesitaría más comida para alimentar el proceso. Usar su don también consumiría energía, así que si alguna vez encuentra la seguridad para usarlo, necesitaría comer aún más de lo que come actualmente. También significaba que la Yakuza no podría crear versiones permanentes de esas balas de borrado, ya que sus células morirían demasiado rápido sin que su cuerpo pudiera regenerarlas. Las células tardarían aproximadamente 1 hora en volverse ineficaces, y solo durarían 5 en almacenamiento. Izuku anotó todo esto en su cuaderno de peculiaridades, que rápidamente guardó en su mochila. No podía permitir que nadie lo encontrara. Ahora tenía 14 años y estaba en su último año de secundaria. Kacchan se dio cuenta en su segundo año, notando la absoluta desesperación y miedo en los ojos de Izuku cada vez que mencionaba su Kirk. Solo comprendió la gravedad de la situación un año después, cuando se dio cuenta de que los brazaletes de Izuku eran de metal. Que no eran brazaletes en absoluto. El chico solo había preguntado una vez, con sus ojos rojos buscando en el verde. ¿De qué diablos te estás escondiendo, Deku? Izuku no le había respondido. Porque si lo hacía, Kacchan también se vería envuelto en este lío. El adolescente no lo había golpeado desde entonces. Ahora, sin embargo, estaba caminando hacia casa después del último día de clases. Bueno, técnicamente ya hacía 1 hora que lo hacía. Antes de que un hombre monstruo de las alcantarillas casi lo ahogara y el héroe número 1 le dijera que nunca alcanzaría sus sueños. Pero bueno, tenía que llegar a casa antes que su madre para que ella no tuviera excusa para volver a tirarle cosas. Al llegar a su calle, Izuku levantó la vista del suelo y se congeló instantáneamente. A poca distancia de su apartamento había una furgoneta negra sencilla. Una furgoneta con una de las muchas matrículas del Shia Saikari. Cronos, la mano derecha de Overhaul, iba al volante y se veía una sombra a la derecha de la puerta abierta de su apartamento. Overhaul sin duda lo esperaba a su llegada. Tomando respiraciones profundas y tranquilas, Izuku se obligó a concentrarse. Él siempre había sabido que existía la posibilidad de que eso sucediera, y lo había planeado también. Lenta y sigilosamente, se deslizó hacia el costado del edificio y subió por la escalera de incendios hasta su ventana. Tras pasar, agarró rápidamente su bolsa de lona y apartó el dinero a un lado.
Luego tomó su certificado de nacimiento, que nunca devolvió, y lo guardó en un agujero secreto del forro de la bolsa, junto con la llave de su puño y los cuchillos que había recogido en Tacoba, que le había robado a Inco hacía siglos. Después, la ropa y la comida de emergencia que estaban debajo de la cama. Capítulo 4. Una historia contada unos minutos después, llegó un hombre que se presentó como el detective Tsukauchi Naomasa. Ton. Detector de mentiras. Entonces, ¿para qué estoy aquí exactamente? Preguntó Tsukauchi con profesionalidad, mirando de reojo al adolescente sentado en una silla de plástico. El pobre chico parecía tener una historia que contar y se veía muy fuera de lugar. Llevaba uniforme de secundaria y una mochila llena de quién sabe qué, además de su mochila escolar. Todo lo que poseía parecía deteriorado y, al menos, una talla más pequeña. Olía a cloaca. Bueno, detective. Hace menos de media hora, encontramos al joven Midoriya aquí corriendo hacia nuestras puertas para salvar su vida. Ni un segundo después, ¿quién aparece en el campo de visión de nuestra cámara? Nada menos que Overhaul, el nuevo líder del Shia Saikai, y varios de sus matones. Cuando le preguntaron sobre su situación, Midoriya explicó que se había estado escondiendo de 5 organizaciones malvadas casi a diario, resumió Netsu. ¿Verdad? Naomasa palideció y miró al niño. Tras aclararse la garganta, el detective colocó una grabadora sobre el escritorio de Netsu. ¿Permiso para grabar? Sí, señor. Está bien, por favor dime tu nombre, edad y ocupación, comenzó Tsukauchi. Midoriya Izuku, 14 años, estudiante de la escuela secundaria Aldera, afirmó Midoriya. ¿Verdad? Midoriya, ¿podrías explicarnos las circunstancias que llevaron a tu llegada a la UA? Ante esto, Netsu y Aizawa se inclinaron hacia adelante, prestando total atención al adolescente. ¿Todo mi día o solo el evento que me llevó a llegar aquí? ¿Hay algo anterior al evento que tenga relevancia para el caso? Preguntó Tsukauchi, confundido. No, pero tiene relevancia para la apertura de varios otros casos, evadió Izuku. Naomasa contuvo un suspiro, deseando tener café en ese momento. Hablaremos de eso más tarde. Por ahora, por favor, solo relata lo relevante para el caso. Bueno. Era al menos una hora después de que terminaran las clases y me dirigía a casa. Al girar hacia mi calle, vi a Chronos, la mano derecha de Overhaul, sentado en una de las camionetas negras de Shia Saikai, justo al final de la calle de mi apartamento. Al levantar la vista hacia mi apartamento, vi que la puerta estaba entreabierta y que había una sombra junto al marco, empezó el adolescente. ¿Verdad? Aizawa comenzó a escanear al niño en busca de heridas ocultas. Suponiendo que Overhaul venía a buscarme personalmente, seguí un plan que había ideado hacía tiempo. Subí por la escalera de incendios hasta mi ventana y entré en mi habitación, recogí los suministros de emergencia que había reservado. Ropa, identificación, alimentos no perecederos, fondos de emergencia, así como mis cuadernos de análisis y aparatos electrónicos, explicó Izuku. Para aclarar, ¿sabías que Overhaul te perseguía? ¿Y te ha estado persiguiendo lo suficiente como para tener un plan para su llegada? Aclaró Tsukauchi. Sabía que me perseguía desde que tenía 5 años, señor. No es difícil cuando en cada callejón del barrio se rumorea que alguna organización busca a un chico con su descripción, dijo Izuku riendo entre dientes sin alegría, sin revelar a propósito cuáles eran sus criterios. El detective palideció una vez más. ¿Verdad? ¿Y por qué estabas en los callejones, Midoriya? Deberías saber que esos lugares son peligrosos para cualquiera, sobre todo para los niños, Naomasa frunció el ceño. No es más peligroso que estar en casa. Poco después de que me diagnosticaran sin peculiaridad, mi madre decidió ponerle candados a la alacena y al refrigerador. Luego me quitó mis medicamentos para el insomnio y la migraña. Si quería comer, tenía que rebuscar en los callejones. Si quería pasar mis horas despierto, haciendo algo más que no fuera que me tiraran cosas, tenía que buscar algo que hacer afuera. En concreto, entrenar para el curso de héroe de la UA. Al estilo de los justicieros, por supuesto, explicó el chico. Los adultos en la sala fruncieron el ceño, apenas evitando mostrar su rabia en sus rostros. Ya veo, volveremos a eso pronto. ¿Qué pasó después de que recogiste tus cosas? Preguntó el detective. Bien, vale. Después de recogerlo todo, salí por la ventana. No me molesté en andar con sigilo, ya que sabía que sacar las bolsas por la ventana haría ruido. Mientras lo hacía, Overhaul se acercó a mi puerta. Es rápido, pero no tan silencioso ni sigiloso como la mayoría de los habitantes subterráneos. En lugar de volver al nivel del suelo, subí a los tejados. Así, el coche no podría alcanzarme ni dispararme fácilmente debido al ángulo.
Los matones no podían saltar un tejado ni para salvar su vida, así que solo iba con Overhaul pisándome los talones. Si no hubiera tenido ventaja, me habría atrapado, explicó Izuku. Netsuya y Sawa sonrieron. Este chico era inteligente y hábil. Tsukauchi asintió para que continuara. Por suerte, Overhaul no conocía a Musutafu tan bien como yo. Tomé rutas por callejones, tejados, ventanas y edificios, etc., hasta llegar a la UA. Empezaron a disminuir la velocidad y a dudar a medida que me acercaba a la escuela. Solo dejé de correr al llegar, concluyó Izuku. Ya veo. Midoriya, ¿tienes idea de por qué Overhaul te perseguía? Preguntó Tsukauchi, atrayendo de nuevo toda la atención de la sala hacia Izuku. Probablemente sea experimentación humana. El Shia Saikai lleva años intentando crear balas que eliminen Midon, además de un detonador. Considerando que todas las descripciones de Mi incluían Midon, diría que quería Miad como ingrediente. He oído que recientemente encontraron un ingrediente clave diferente para dichas balas. Sin embargo, no sé si es realmente un ingrediente o un ser vivo, explicó Izuku con calma. Ante esto todos se pusieron tensos. ¿Y por qué no se informó de esto a una comisaría? Preguntó Tsukauchi, intentando que la frustración no se notara en su voz. La policía no escuchó sobre el caldo de cultivo de villanos que es mi escuela, ni sobre la discriminación en las tiendas locales, ni sobre el asesino de héroes que se instaló al otro lado de la calle el año pasado. ¿Por qué iban a escuchar esto? Sin mencionar que denunciarlo llamaría la atención de la misma gente de la que intentaba esconderme, declaró Izuku, con aspecto bastante exasperado por la pregunta. ¿Verdad? ¿Yo acabas de decir el asesino de héroes? Preguntó Tsukauchi, palideciendo. Sí. Parecía disgustado con los héroes de la zona, aunque no lo culpo. Son todos unos capullos peculiares. Al final, no mató a ningún héroe de la zona. Eso sí, eliminó a unos cuantos traficantes de personas, violadores y narcotraficantes. Parece que Stendhal sigue en algún lugar dentro de ese monstruo, murmuró Izuku. Tsukauchi suspiró. Ya hablaremos de otra cosa, chico. Ahora bien, todavía hay otras 4 organizaciones que te persiguen. Aún no las has mencionado, continuó el detective. Ah, sí. Así que, el culto sin peculiaridades, Umarise, me persigue por razones obvias. La Asamblea Legislativa me considera una criatura vil que necesita ser expulsada del mundo. El fantasma del submundo me quiere vivo o muerto. Solo sé que busca a aquellos con su peculiaridad. Las cosas con él se calmaron hace unos años, pero sigue buscándome. La gente lo llama todos para uno. Y, por último, el HPS se me busca para algo completamente diferente. Algo sobre entrenarme para el heroísmo, pero esos tipos son muy sospechosos, enumeró Izuku, mientras los adultos a su alrededor se alarmaban cada vez más. Vine aquí porque este es el único lugar donde los 5 no pueden tocarse, finalizó Izuku. ¿Verdad? Una sabia decisión, joven Midoriya. Intervino Netsu. Dado que Umarise es un grupo religioso multinacional, no podemos hacer mucho más que investigar sus intentos de secuestro. Y aún así, necesitamos pruebas sólidas. Como con cualquier otro delito, no podemos enfrentarnos al HPSC sin atraparlos en el acto o aportar pruebas. Sir Niuteye en Tokio ya estaba investigando a Trigger y al Shia Saikai, así que podemos pasarle esta información. Tsukauchi repitió, e Izuku asintió. En cuanto a Mlay All for One, ¿tienen más información para nosotros? Preguntó. La Asamblea Legislativa ha reimpreso el libro de Destro con un nombre diferente y está dirigida por un descendiente de Destro, que se hace llamar Redestro. Creo que tienen varias instalaciones de doctrina en todo Japón, en forma de escuelas. La mía es una de ellas. El director tiene literalmente uno de los libros reimpresos en la estantería de su oficina. Por eso lo llamé un caldo de cultivo para villanos, empezó Izuku, poniendo a todos tensos. Creo que puedes imaginarte cómo es la vida de un niño sin don en una de esas instalaciones. Tener que limpiar azucenas y calumnias de mi escritorio a diario no es precisamente divertido. Tampoco lo es ser el saco de boxeo de la escuela. En fin, no me sorprendería que fueran la causa del reciente aumento del descontento violento entre la población mutante con don. A causa de AFO, corrían rumores sobre un doctor malvado y un hombre niño. También algo sobre portales morados, pero mucha información no era del todo fiable. Los que decían algo nunca volvían a ser vistos por las calles. Las historias de que el hombre del saco podía dar y recibir donaciones siguen igual, explica Izuku, sin volver a afirmar abiertamente que no tenía don. Sinceramente, le sorprendió que no le hubieran llamado la atención todavía. Cierto. Ya veo, gracias por la información.
Ahora, todo lo demás que mencionaste. Primero, el asesino de héroes. ¿Alguna otra información para nosotros?, preguntó Tsukauchi, abriéndose paso. Aizawa y Netsu parecían igualmente ansiosos por obtener información sobre el villano. Estilo de lucha, peculiaridad, motivos, patrones de ataque, ídolo. Lo he analizado todo. Todos dicen que es espeluznante e inútil, pero nadie se ha molestado en leer mi trabajo a fondo. Prefieren destruirlo. En otras palabras, puede que contenga información que necesites o que ya conozcas. Es un poco impreciso, divagaba Izuku, sacando con vacilación el cuaderno de análisis con Stein. Lo abrió en la página correcta y se lo entregó al detective, quien pausó la grabación. El hombre ni siquiera había pasado de la primera página cuando abrió los ojos de par en par. Sacó su teléfono y tomó fotos. Luego se lo entregó a Netsu, quien, emocionado, agarraba el cuaderno con las manos. Aizawa leyó por encima del hombro del armiño, mientras hojeaban el libro de principio a fin. Al final de la media hora, cuando los dos finalmente terminaron de leer, Netsu estaba prácticamente vibrando de emoción mientras Aizawa miraba fijamente al tipo con un miedo recién descubierto. Entonces, supongo que lo hice bien. Izuku se rió entre dientes, sin estar seguro de cómo sentirse ante la expresión en el rostro de su padre ídolo. Muy bien, joven Midoriyaya. De hecho, cuando terminemos aquí, tengo una propuesta para ti. Gritó Netsu, y el Asereat palideció aún más. Tsukauchi reinició la grabación. Bueno, ahora toca a tu madre. ¿Qué pasó en casa?, preguntó Tsukauchi, deseando no tener que saber la respuesta. Primero, empezó a gritar y a tirar cosas. Luego no me permitían llamar a subcapítulo 5. Pupilo de Wa, ¿qué hiciste esta vez?, saludó Recover Eagle, volviéndose hacia Aizawa. La Wa tiene un nuevo pupilo. Herido, pasó su vida estresado, maltratado y desatendido. Necesita un chequeo completo, sanación y un baño. Netsu está preparando su habitación, declaró Aizawa sin rodeos, usando la menor cantidad de palabras posible. Luego empujó a Izuku hacia adelante y salió de la habitación, cerrando la puerta. Chiyo levantó una ceja ante la puerta cerrada. Yo, pedí estar solo para esto. Prefiero guardarme mis resultados, hay cosas que aún no estoy listo para contar, admitió Izuku, con la confianza recuperada hacia el final. Recover Eagle lo miró fijamente por un momento y luego suspiró. Muy bien, chaval. No importa lo que encuentre, solo le diré a la Wa lo que estés listo para que sepan, gruñó la anciana. Se dirigió a su computadora, donde Netsu acababa de enviarle un resumen de todo lo que había sucedido. Primero, vamos a ducharte. El baño está en la esquina trasera derecha. Hay un estante para uniformes de repuesto, así que coge uno de tu talla, empezó, pues no quería exponer su equipo a la suciedad que cubría su piel. Izuku hizo lo que le dijeron, feliz de finalmente poder sacarse toda la repugnante mugre y suciedad de encima. Una vez que terminó, no se molestó en ponerse la falda, ya que RG necesitaría ver sus heridas. Chico listo. ¿Alguna herida abajo?, preguntó la mujer, subiéndose a un taburete para tocarle las heridas. No señora. Le realizó varias tomografías craneales, esperando encontrar algún daño cerebral a causa de las migrañas y el insomnio. Sin embargo, regresó perfectamente. La heroína intentó besarlo para activar su don, pero no pasó nada. Sus ojos se abrieron de par en par. No eres un chico sin peculiaridades, ¿verdad?, susurró, casi para sí misma. No, señora. Creo que mi análisis de sangre aclarará todas sus dudas, suspiró Izuku, sin molestarse en ocultar nada. La anciana limpió y vendó sus heridas, luego tomó su sangre y entró en una habitación separada. Ella regresó un rato después, con los ojos muy abiertos y mirando entre Izuku y la puerta cerrada en cuestión. Me parece que solo necesitas una dieta abundante y equilibrada. Con unas cuantas de estas deberías ser suficiente para curar tus heridas actuales, dijo Recorbeigel, entregándole un paquete de sus ositos de goma especiales, sus recetas habituales y un plan de comidas. Izuku le dio las gracias, se puso la camisa y se levantó para irse. Midoriyaya. ¿Lo sabe?, preguntó la anciana. No señora, y hasta que lo conozca mejor a él y a todos los demás, prefiero mantenerlo así, admitió Izuku. La anciana suspiró, pero no dijo nada, por lo que abrió la puerta y salió de la enfermería. Aizawa se sentó desde donde estaba durmiendo en el suelo. Eso debía ser incómodo. Rápidamente salió y se puso de pie, aceptando el plan de alimentación ofrecido y las recetas mientras Izuku comía felizmente los sabrosos ositos de goma. Esto es mucha comida, niño. ¿Puedes comer tanto?, preguntó Aizawa, sonando casi preocupado. Sí. Esto es solo un poco más de lo que suelo comer de los contenedores de basura de Musutazu.
Aunque no he podido conseguir tanto como de costumbre estos últimos días. Uno de los centros comerciales está cerrado por reformas, así que no hay basura nueva, explicó Izuku. Aizawa decidió no comentar sobre el hecho de que la mayoría de la gente no puede comer tanto sin engordar mucho. Si esto era lo que el niño necesitaba para mantenerse sano, que así fuera. Podría ser una mutación hereditaria o algo así. Las recetas deberían ser fáciles de surtir, no son muy diferentes a las que tomo, afirmó el héroe, entregándole un par de gafas de sol mientras se dirigían al exterior. Observó con el rabillo del ojo cómo el niño se relajaba visiblemente. La migraña debía ser muy fuerte si incluso un día nublado como este era demasiado brillante. No has tomado medicamentos para tus afecciones durante años, ¿verdad? ¿Algún daño permanente? El hecho de que no hubiera señales evidentes no significaba que el niño no estuviera herido. No, señor. Mis escaneos salieron completamente limpios, lo cual, sinceramente, es un poco confuso, admitió Izuku. Bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes. Si estás sano, dijo Aizawa encogiéndose de hombros. Pronto llegaron a la residencia de profesores, que en realidad parecía un complejo de apartamentos normal. Una vez dentro, se quitaron los zapatos en el Genkan, y Izuku encontró un par de pantuflas verdes de su talla, y caminaron hacia el área común. Aizawa explicó que en este piso había una cocina comunitaria, sala, comedor, lavandería y gimnasio. Cada apartamento tenía un dormitorio, un espacio de estar moderado con una mini cocina adjunta y un baño con inodoro. Izuku saludó tímidamente a los héroes que vio, intentando no parecer un fanático, mientras lo llevaban a su apartamento. Una tarjeta llave ya estaba en la manija de la puerta. Bien, siéntanse libres de instalarse. La cena es a las 6, esta noche le toca cocinar Arjo, o Ungdok. Si quieren, pueden tomar algo del cubo común. Pondré su plan de comidas en la nevera para que podamos empezar mañana. Por esta noche, prepararemos más de lo que comamos, instó Aizawa, alborotando el cabello de Izuku cuando estaba seguro de que no se inmutaría. Luego, el héroe regresó a su dormitorio para tomar una siesta. Dentro, Izuku encontró un pequeño pasillo que conducía a la sala de estar comedor. Había una mesa con 2 sillas para el comedor y un televisor sobre un mueble, pero no había asientos para la sala. La cocina americana contaba con todos los electrodomésticos necesarios. Izuku se sintió un poco avergonzado al darse cuenta de que había revisado constantemente las cerraduras. El baño también estaba provisto de artículos de tocador sin abrir, ropa de cama y productos de limpieza. El dormitorio, que ocupaba una de las paredes del pasillo, tenía una cama doble básica, 2 mesitas de noche y 2 lámparas. También contaba con cajones y un armario empotrado. El armario estaba lleno de ropa y varios pares de zapatos de su talla. ¿Cómo encontraba zapatos que le quedarán bien sin la Q? Además de almohadas y sábanas de repuesto. Incluso había ropa para los meses más fríos y para cuando subiera de peso lo normal. En la cama encontró un teléfono nuevo, una computadora portátil, cargadores y 2 sobres. El primero sostenía su tarjeta de identificación para movilizarse en la UA, una tarjeta de crédito con instrucciones para comprar lo que quisiera para su nueva habitación, incluso podía reemplazar los muebles, una lista semanal de ingredientes que podía ordenar y un mapa de la escuela. El segundo contenía una prueba de nivel para las clases de Netsu, un formulario de solicitud para los exámenes de recomendación y del curso de héroes, un horario de clases y entrenamiento, una hoja con los números de teléfono de todos los profesores y una carta solicitando que nunca saliera del recinto sin un miembro del personal. También se le animó a usar los diversos campos de entrenamiento de la escuela, aunque algunos requerían supervisión. Saltando arriba y abajo mareado, configuró primero su nuevo teléfono, su computadora portátil y su teléfono, luego transfirió todos los datos que quería conservar de sus antiguos teléfonos. Luego usó su portátil para buscar unos muebles. El saldo de la tarjeta era una locura. Primero, sustituyó el marco de la cama con dosel, las mesitas de noche y los cajones por unas bonitas versiones de madera de Wende. Después, consiguió un escritorio a juego y varias estanterías, además de una silla de ordenador. Una vez terminados los muebles de su dormitorio, pasó al salón comedor. Compró versiones en Wenge de la mesa de comedor, las sillas, el mueble de televisión y la mesa de centro, además de 2 estanterías a juego a ambos lados del mueble. Al final consiguió un sofá de 3 plazas de color verde bosque oscuro y de aspecto muy suave y 2 sillones puff negros. Luego, pasó a la decoración. Compró una alfombra grande que parecía un bosque fantástico para colocar debajo de la mesa de centro y cojines negros para el sofá. También compró unas cuantas películas y libros para las estanterías y el mueble del televisor.
Para su dormitorio, compró cortinas opacas para la ventana, una lámpara de escritorio, un portalápices, varios pósteres y figuras de héroes como el Gesot, Ganorka, Aux, Netsu, Sirni Uteye y Eraseread, algunos hechos por fans, y un tablero de corcho para colocar sobre su escritorio. La alfombra de su habitación era suave, así que no necesitaba una alfombra. Después de eso, se centró en las cosas que necesitaba. Primero, consiguió papelería y cuadernos para su escritorio y sus tareas escolares. Se aseguró de que fueran de mejor calidad que los que encontraba en los contenedores de las fábricas. Al fin y al cabo, estaban allí por algo. De paso, se compró una lonchera, una botella de agua y una mochila nuevas. Luego consiguió 2 juegos de sábanas de verano y de invierno en tonos verdes, negros y marrones oscuros. Después de eso, la ropa. Gracias a Netsu, no necesitaba mucho, solo un buen conjunto por si alguna vez iba a algún sitio. Para el verano, se compró una camiseta negra de compresión de cuello alto y mallas verdes. Para el invierno, se compró un jersey de cuello alto de lana color crema holgado que le quedaba grande y unos vaqueros negros ajustados. No está seguro de para quién se disfrazaría, pero seguro que se vería bien con esa ropa. Finalmente, consiguió cosas más pequeñas, como pañuelos de papel higiénico bonito, una funda de teléfono Eraserhead y jabones con aromas que le gustaban. Con todo listo para llegar por la mañana y solo 1 hora para la cena, llenó las solicitudes para el curso de héroes. La solicitud anterior de Izuku para el examen regular estaba vencida, así que tuvo que llenar ambas. Dedicó el resto de su tiempo a llenar su billetera y los contactos de su teléfono. Su tarjeta de la UA, su tarjeta de residencia, su identificación, aunque la de la UA bastara, y su nueva tarjeta bancaria fueron a parar a su billetera. Todos los números de teléfono del personal y el de Kacchan fueron a parar a su teléfono. Con su casa y sus pertenencias preparadas, bajó a cenar. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.